¿Qué vamos a desarrollar esta segunda semana? Me están diciendo, muchachos, Esta segunda semana corresponde ya el ingreso al esclavismo, muchachos, ¿ya? Vimos la semana pasada la comunidad primitiva, ¿no? Vimos. La comunidad primitiva es el primer modo de producción planteado por Marx, la comunidad primitiva. Pero en la edad de bronce, debido a las ciudades y las civilizaciones, surge el Estado, surge el derecho, surgen los imperios y a los pueblos sometidos, ¿en qué se le convierten? En esclavos. Surge el esclavismo en la edad de bronce. El esclavismo es el segundo modo de producción, muchachos, ¿ya? ¿Dónde nace el esclavismo? ¿En Europa o en Asia? ¿Qué dicen? Vamos, el esclavismo y las primeras culturas esclavistas surgen en Asia, muchachos. Por lo tanto, ¿dónde surge el esclavismo? ¿En Occidente o en Oriente? Bien, clásicamente, para nosotros saber cuál es Occidente y Oriente, dividimos al mundo en dos, y a partir de una línea imaginaria. Izquierda, derecha, muchachos, ¿ya? Izquierda, Occidente y derecha, Oriente. Occidente, Europa, Oriente, Asia, muchachos, ¿ya? El esclavismo nace en Asia, por lo tanto, ¿dónde nace el esclavismo? En Oriente, muchachos, en Asia, Oriente, ¿ya? Y la primera cultura esclavista es Mesopotamia. Bien, a Mesopotamia, si ustedes quieren, pueden llamarlo caldeo-asirios, eso lo sabemos. ¿Por qué se les llamaba así? Veamos, ¿ya? Mesopotamia hoy en día no existe, ¿no? Ya no existe ya. Pero sus tierras le pertenecen al actual país de Irak, ¿ya? Al actual país de Irak. Mesopotamia antes estaba dividida en dos regiones, la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia, ¿ya? En la alta estaban los asirios, y en la baja varios pueblos conocidos como los caldeos. Por eso que se les llamaba caldeo-asirios antes, muchachos, caldeo-asirios. ¿Cuándo se le cambia de nombre? Cuando vienen los griegos, y los griegos lo llaman, Mesopotamia, y esa se populariza más. Es decir, Mesopotamia tiene dos etapas. Antes de los griegos, caldeo-asirios, y tras los griegos, Mesopotamia, ¿ya? Y esta es la más famosa, ese nombre, Mesopotamia. ¿Qué debemos de saber de Mesopotamia? Primera información que debemos de saber de Mesopotamia, primera información. Vamos, Mesopotamia, ¿qué fue? ¿Una región o una civilización? No fue una civilización, fue una región. ¿Cómo así? A ver, ¿ustedes conocen la región de los Andes? Sí. ¿En la región de los Andes hay varias civilizaciones? Sí, como la peruana, ecuatoriana, boliviana, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Igualito es Mesopotamia. Es una región como los Andes. Es un territorio grande donde dentro hay civilizaciones. Como dentro surgen las primeras civilizaciones en la historia, a Mesopotamia se le conoce como la cuna de la civilización. ¿Qué significa cuna de la civilización? Lugar donde nacieron las primeras civilizaciones. Muchas veces que Mesopotamia no es una civilización, es un territorio, es una región. Dentro nacieron las primeras civilizaciones. ¿Cuál es la cuna de la humanidad? ¿África hacia secas o África Oriental? África Oriental. ¿Qué significa cuna de la humanidad? Ahí surge el primer hombre, ¿no? ¿Quién es el primer hombre? Lucy, ¿era hombre? Lucy era una simia, un Australopithecus, no es humana, muchachos, ¿ya? ¿Quién es el primer humano? El Homo habilis. Bien, en el África Oriental surge el primer humano, el Homo habilis, de ahí su apodo, la cuna de la humanidad, nace el primer hombre, el habilis. Pero acá, en Mesopotamia, nacen las primeras civilizaciones, la cuna de la civilización. ¿Cuál es la condición, requisito para que un conjunto de personas, un territorio sea considerado civilización? Requisito. Presencia de un Estado. Si yo les dije, ¿no? Si ustedes ven a un montón de personas en un territorio y no están organizados, no tienen un Estado, no tienen instituciones, no tienen gobernantes, no es una civilización, muchachos. El requisito indispensable para que una sociedad sea considerada civilización, un Estado, ¿ya? Acá nacen las primeras civilizaciones. Bien, segunda información, Mesopotamia, su nombre, ¿qué significa? Significa región entre ríos. Sí, Mesopotamia es una cultura fluvial, es atravesada por dos ríos. ¿Cuáles son esos ríos?
el Tigris y el Éufrates. Tigris, su nombre significa el río rápido, el río veloz. Sus aguas son peligrosas, ¿ya? No es buena para la navegación humana. Si quieres navega, pero te puedes morir allá. Sus aguas son peligrosas. El Éufrates significa el río bueno, bueno para la navegación. Sus aguas son calmadas, tranquilas, muchachos. ¿Ya? Tigris y Éufrates. Bien. Tercera información. Mesopotamia, ¿es una cultura europea o asiática? Sí. ¿Es una cultura occidental u oriental? Sí. Y este oriente lo podemos dividir en dos orientes. Hasta acá, el cercano oriente, y de acá para adelante, el lejano oriente. ¿Dónde está Mesopotamia? Correcto. Mesopotamia está en el cercano oriente. Cercano oriente es sinónimo. ¿Lo puedo llamar próximo oriente? ¿Qué tal? ¿Cercano y próximo es lo mismo o no? Por supuesto. Es lo mismo. Cercano oriente, próximo oriente es lo mismo. Es lo mismo. Cuarta información. Mesopotamia, a su vez, Mesopotamia está dentro de una zona que tiene esta figura. De la media luna fértil. Mesopotamia está dentro de la media luna fértil. Media luna fértil, ¿ya? Profesor, ¿qué es la media luna fértil? La media luna fértil, jovencitos, es un COA. ¿Qué significa COA? Centro originario agrícola. ¿Qué significa, muchachos? Agrícola. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este lugar tiene su origen. ¿Qué actividades? La agricultura y la ganadería. ¿Cuál es el tiempo, cronológicamente hablando, de cuándo surge la agricultura y ganadería? En el Neolítico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Neolítico, ahí el hombre se dedica a la agricultura y ganadería, clases sociales, propiedad privada, sedentarismo. ¿Se acuerdan o no? Sí, el tiempo. Pero el espacio territorial, ¿dónde es la primera vez donde el hombre se dedica a la agricultura y ganadería? Aquí, dentro de la media luna fértil. Acá tiene su origen la agricultura y la ganadería en el Neolítico, muchachos, ¿ya? ¿Qué culturas están acá? Hay varias, ¿ya? La India no está, pues, ¿ya? La India está acá, pues, muchachos. La China también está allá. ¿Qué culturas están acá? Varias, nos interesan dos. Mesopotamia y Egipto, muchachos, ¿ya? Profesor, acá, por primera vez la gente se dedica a la agricultura y ganadería. Sí. ¿Cuáles son los primeros cultivos hechos en la historia? El trigo y la cebada. Trigo y cebada. Que curiosamente son los principales cultivos hasta ahora, muchachos, ¿ya? Que alimentan al mundo. Trigo y cebada. ¿Cuáles son los primeros animales domesticados? Las cabras y las ovejas. Profesor, falso. El primer animal domesticado es el perro. ¿Qué dicen? No. Sí. ¿Se acuerdan? Les dije la semana pasada. ¿El perro domesticado o no? ¿Cuándo? Mesolítico. ¿Para qué se usa o se necesitó el perro? Para la cacería, para la compañía, ¿no? ¿Qué tal el perro? ¿Es ganadería? ¿Es ganado? No. Y ahora ya estamos hablando de agricultura y ganadería. Y los primeros animales, ganado de ganadería domesticados, son las cabras y las ovejas, muchachos. Ya hay que diferenciar. Si te dicen primer animal domesticado hacia secas, es el perro, naturalmente. Pero si nos habla del Neolítico, ya como ganado, los primeros son las cabras y las ovejas. ¿La captaron o no la captaron? De hecho, muchachos, ya. Sí. Pero no es el único centro originario agrícola. ¿Es el primero la media luna? Sí. Pero tras esta, un poco después, poquito después, surgen otros centros originarios agrícolas, como lo vemos acá, muchachos, en este mapa, donde están los focos de origen de la agricultura y la ganadería, los focos, ¿ya? Bien, vamos a describir un poquito esta imagen, que quizá algunos no la hayan visto, ¿ya? Bien. Otro centro originario agrícola está acá en la India, muchachos, ¿ya? ¿Cuáles son los cultivos ahí también? Trigo y cebada. Naturalmente hay una influencia, ¿ya? Trigo y cebada en la India. ¿Qué animal se domestica en la India? Hasta ahora es sagrada. La vaca, muchachos, la vaca, ¿ya? Otro centro originario agrícola está en la China. ¿Qué cereal se produce ahí? Arroz, naturalmente. ¿Qué aves se domestican ahí? Aves de granja, muchachos, los patos y las gallinas, ¿ya? Los patos y las gallinas. Otro centro originario agrícola está en Mesoamérica, lo que es México hoy en día, ¿Qué cereal se produce ahí? Maíz, primeros productores del maíz.
¿Y qué ave se domestica ahí? La que comemos todas las navidades. El pavo, muchachos, ¿ya? Otro centro originario agrícola está en los Andes centrales, ¿ya? Lo que es Perú principalmente, los Andes centrales. ¿Qué cereales se produce ahí? Papa no es cereal, ¿ya? Maíz, quinoa, pues muchachos, ¿ya? ¿Qué animales se domestican? Los cuy, las llamas, los auquénidos, que últimamente estoy viendo bastante en los libros, muchachos, ¿ya? En los libros, ¿ya? Bien, ¿qué tal entonces? Todos estos, ¿qué tal? ¿Son núcleos originarios de la agricultura o no? Sí, y de ahí por rato el mundo la copia, son los primeros núcleos. Pero de todos esos núcleos, ¿cuál es el primer núcleo? La media luna fértil. Acá es el primero de todos, ¿ya? Es el primer lugar donde nace la agricultura y la ganadería, muchachos, ¿ya? Bien, bien, bien. Ahí está Mesopotamia, dentro está Mesopotamia. ¿En qué consiste la historia de Mesopotamia? Varios pueblos van a querer controlar estas tierras. Primero, ¿quiénes? Sumerios. Luego, acadios. Luego, babilónicos. Luego, asirios. ¿Cómo se acordaban? Sas. A ver, ¿qué civilizaciones controlan Mesopotamia? Primero. Luego, son acadios, ¿ah? Acadios. Luego, babilónicos. Luego, asirios. Ustedes saben que Babilonia gobernará por segunda vez, ¿no? Otra vez. Segundo gobierno de Babilonia o Neo-Babilonia, muchachos, ¿ya? Bien, profesor, ¿por qué tantos pueblos controlaron Mesopotamia? ¿Por qué tantos? ¿Por qué? ¿Por las? ¿Qué cosa tiene? ¿Y qué tiene? Tierras fértiles. Por eso, pues, que lucharon por tierras fértiles para la gente, para que trabaje ahí, ¿ya? Bien. Bien, bien. De todas estas, ¿cuál es la primera civilización que controló a Mesopotamia? Sumeria. Sumeria, muchachos, es la primera civilización de la historia. No hay otra antes, ¿ya? Es la primera. Como Sumeria es la primera civilización y está dentro de Mesopotamia, a Mesopotamia se le llama la cuna de la civilización. Acogió a la primera civilización de la historia. ¿Cuál es? Sumeria. Esta sí es civilización. Mesopotamia no es civilización, es una región. Esta sí es civilización, la primera civilización. Sin embargo, Sumeria no es una civilización unificada, centralizada, no. Sumeria está conformada por ciudades independientes, llamadas ciudades-estado. Muchachos, ¿por qué se caracteriza una ciudad-estado? Una ciudad-estado se caracteriza por ser una ciudad independiente. Imagínense Ayacucho independiente de todo el Perú, muchachos, ¿ya? Es autónomo, tiene sus propios gobernantes. De su nombre ciudad-estado, que se comporta como un estado soberano, ciudad-estado, ¿ya? Bien, no olvidarse, se caracterizan por su autonomía, por su soberanía, por su independencia. Entonces, Sumeria, ¿qué tipo de civilización era? ¿Unificada o sin unificar? ¿Centralizada o descentralizada? Descentralizada significa todavía no unificada, todavía no descentralizada, ¿ya? Aquí sus gobernantes de cada ciudad-estado se llamaba así, Encipatesi, ¿ya? ¿Cómo así los Encipatesi llegaron a gobernar? ¿Quiénes lo eligieron como gobernantes? ¿El pueblo o sus dioses? Sí. ¿Qué tipo de gobierno tienen entonces ellos? ¿Democrático o teocrático? Teocrático. Y eso es algo curioso. Los primeros pueblos, las primeras civilizaciones en la historia, ya sea en Asia, en África, en Europa, en América, como Caral, por ejemplo, todos los primeros pueblos fueron gobernados por una casta sacerdotal, donde eran representantes los dioses. Es decir, los primeros gobernantes a nivel de la historia fueron teocráticos. Y Sumeria también así era, ¿ya? Bien, sacerdotes, representantes de Dios. Bien, hay muchas ciudades-estado, la que nos interesa es esta, Uruk. Uruk, muchachos. Uruk, Irak, Uruk, Irak. ¿Se parece o no? Por eso se llama Irak, pues, muchachos, ¿ya? Uruk. Uruk es la mamá de todas las ciudades. Es la primera ciudad de toda la historia, muchachos, ¿ya? Es la primera ciudad. Ya posee urbanismo, ya. ¿Se acuerdan de Catalhuyuk? No tenía calles, ¿se acuerdan o no? No es ciudad todavía, pues. En cambio, esta sí. Ya es una ciudad, muchachos, ¿ya? Es la mamá de las ciudades, Uruk. En Uruk se hacen muchos inventos. La rueda, el ladrillo, el arado, pero su más grande aporte de Uruk, ¿cuál es? La primera escritura de la historia acá se produce, cuneiforme. Muchachos, ¿sobre qué material se escribió por primera vez? Piedra, no. Sobre tablillas de arcilla, ¿se acuerdan o no?
Claro, la arcilla tiene que estar húmeda. ¿Para qué? Para que yo venga con un punzón y lo marque y deje cuñas ahí. Pues si no está blanda, ¿qué voy a dejar cuñas ahí? Pues ya, como tiene cuña, cuneiforme se le llama, ¿ya? Sobre arcilla, ¿ya? Ese muchacho de allá, ¿me está escuchando? Usted, de verde, ¿me está escuchando, no? Te voy a preguntar, ¿ah? La escritura de tipo cuneiforme es la primera escritura hasta ahora, muchachos, ¿ya? Bien. ¿Ya ha sido descifrada la escritura cuneiforme? Sí, ya ha sido descifrado. ¿Quién lo descifra? Henry Rawlinson. Él la descifra gracias a una roca. La roca de Behistún, muchachos. ¿Ya? La roca de Behistún. Recuerden que la roca de Behistún es una gran quebrada, un acantilado, un cerro, como el que tenemos allá, un cerro, ¿ya? Hay un gobernante mandó a redactar en la pared de ese cerro, esa roca enorme, una hazaña que él hizo. ¿Con qué tipo de escritura? Cuneiforme. Pero al mismo lado, en la misma roca, al ladito, manda a redactar la misma aventura, pero con otro tipo de escritura. Rawlinson no conoce la cuneiforme, pero la otra sí. Y si ambas dicen lo mismo que era Rawlinson para descifrarla, la compara descifrándolo. ¿Astuto o no astuto? Sí, gracias a la roca de Behistún. Bien, los sumerios nos han heredado muchos aportes, jóvenes, ¿ya? Muchos aportes nos han heredado los sumerios, ¿ya? Uno de los grandes aportes de los sumerios es que ellos edificaron los sigurats. Los sigurats. ¿Qué son los sigurats? Correcto, muchachos, ¿ya? Estas son los sigurats, estas. ¿Qué son los sigurats? Tú me respondes, pirámides escalonadas, muchachos, ¿ya? Pirámides escalonadas, ¿ya? Bien, ¿qué funciones tienen los sigurats, profesor? ¿Qué funciones? Veamos, ¿ya? El Ensi, el Patesi, se subía acá a lo alto y desde ahí observaba todas las noches el movimiento de los astros. Y así se dio cuenta que cuando algunos astros en ciertas épocas del año estaban ahí, llovía. Pero cuando estos astros no estaban, no llovía. Ese patrón se repetía todos los años. ¿Para qué te sirve esa información? ¿Para qué? Para la agricultura. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que eran centros astronómicos? ¿Observatorios? Sí. Primera función, centros astronómicos. Segunda función, ¿quién trabaja acá? ¿Quién vive acá? El Ensi Patesi. ¿Qué hace desde acá? Gobierna toda una ciudad. La ciudad-estado la gobierna, la administra. No solamente él, acá también vive el escriba, los arquitectos, los ingenieros, muchachos. Dígame, el alcalde de Huamanga, ¿desde dónde administra Huamanga? ¿Desde su casa o desde la municipalidad? ¿Qué es la municipalidad? ¿Un centro administrativo de Huamanga, muchachos? Segunda función, igual, eran centros administrativos, ¿ya? Tercera función, ¿ven que en lo alto hay otra casita de otro color? ¿Qué cosa es? Es un templo para su Dios, muchachos, ¿ya? Son centros religiosos. El sigurat más alto está en Babilonia, ¿ya? Está en Babilonia. El sigurat más alto está hecha en honor al dios más importante de los babilónicos, Marduk, muchachos, ¿ya? Marduk es el Yahvé de los cristianos, es el dios más poderoso de Babilonia, creador de todo, Marduk, muchachos, ¿ya? Tercera función, eran centros religiosos. Por eso que el sacerdote tiene que vivir en el sigurat. ¿Para qué? Para atender 24/7 a su Dios, pues, muchachos, ¿ya? Centros religiosos. Cuarta función. ¿Qué tal? Para esos tiempos, ¿la gente pagaba impuestos? Sí. ¿Pero en dinero? En productos, ¿no? ¿Y dónde guardaba el Estado todas esas tributaciones? En los sigurats, fíjense, a través de las rampas le están subiendo todos los tributos. Sacos de trigo, sacos de cebada, los campesinos están tributando con animales, etcétera, etcétera. Cuarta función, eran almacenes, depósitos, muchachos. ¿Para qué la guardaban ahí? Todo lo que se tributaba, ¿para qué? ¿Tiempos de escasez? Puede ser, pero principalmente, ¿para qué se almacena? Para el pago a los funcionarios. Esto es, yo soy Ensi, pero tú eres mi secretario, tú eres mi arquitecto. Mensualmente te voy a pagar con 10 sacos de cebada, 10 sacos de trigo, ¿ya? Bien, quiero hacer obras, quiero hacer un puente, quiero hacer alguna escultura enorme para pagar a mis obreros también, pues, muchachos, ¿ya? Para el pago a los funcionarios, ¿ya? Bien, vamos. Me responden, ¿qué son los sigurats?
No te estoy preguntando sus funciones, ¿ah? No te estoy preguntando sus funciones. Con pirámides escalonadas. Vamos, las funciones en el orden mencionado en clase. Uno eran centros astronómicos, dos centros administrativos, centros y cuatro almacenes. Almacenes, ¿ya? Segundo gran aporte de los sumerios es que los sumerios han redactado la primera obra literaria de la historia, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, muchachos, ¿ya? Es la primera obra literaria de la historia, ¿ya? Narra la vida de Gilgamesh. Gilgamesh es un semidios, pero también es un encipatesi, es una epopeya, ¿ya? Es encipatesi, semidios de Uruk, pero como era malo, los dioses envían a otro semidios para que acaben con Gilgamesh, tan poderoso como el semidios. Se enfrentan, no hay vencedor y se hacen amigos estos dos semidioses, ¿ya? Pero con el tiempo, una diosa mata a su amigo de Gilgamesh, lo mata. Pero es un semidios, ¿muere o no muere? Sí, muere. Y Gilgamesh se asusta. Yo también puedo morir. No quiero morir. Por lo tanto, primera idea central, apúntalo. Busca la inmortalidad, Gilgamesh. Nos narra la historia de Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad. Busca la inmortalidad y se encuentra con un anciano. Ese anciano era inmortal y el anciano le da su secreto. Soy inmortal porque mi Dios me regala el don de la inmortalidad. Porque la humanidad se corrompió y mi Dios los castigará enviando una lluvia de 40 días, 40 noches, en la cual toda esta humanidad será extinta. Pero mi familia y yo nos salvaremos. Nos ordena construir una gran barca enorme, subiremos una gran cantidad de animales también, y como yo le fui obediente, me regala el don de la inmortalidad. ¿Les parece familiar esa historia? El diluvio bíblico, ¿cierto o no es cierto? ¿De quién su historia es original? El diluvio bíblico, ¿de los judíos o de los sumerios? Sumerios, los judíos vienen después y la copian, muchachos, y la copian, ¿ya? ¿Consigue la inmortalidad Gilgamesh? No, ni nos interesa. Dos ideas centrales. Uno, búsqueda de la inmortalidad. Y dos, nos narra el gran diluvio, ¿ya? Estoy resumiendo nomás, ya no es como en clase completa, muchachos, ¿ya? Porque es más acelerado, ¿ya? Tercer gran aporte. Acá en Sumeria nacen las matemáticas, muchachos, ¿ya? Nacen las matemáticas, ¿ya? Los sumerios ya conocen hasta 3 sistemas de numeración: la decimal, duodecimal y sexagesimal. La decimal es considerar que una unidad puede dividirse en ¿cuántas partes? En 10. Por eso que ellos contaban de 10 en 10. 10 en 10 para que el conteo sea más rápido y más fácil. El duodecimal es considerar que la unidad puede dividirse en ¿cuántas partes? 12. Los sumerios cuentan con una mano nomás, con una mano. Porque con la otra mano están comercializando. Toma, aquí está, ¿qué cosa más quieres? Toma, está. Y con la otra cuentan, muchachos, ¿ya? El pulgar es el contador y los dedos son las unidades. Cuenta, es el contador, pero con las falanges, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y eso es una unidad para ellos. Y vuelven a seguir contando, ¿Qué tal? Hoy en día, ¿seguimos usando el sistema duodecimal? Sí, cuando vamos a comprar platos, cucharas, ¿por qué unidad nos venden? Docena. ¿Quiénes inventaron el sistema duodecimal? Los sumerios. ¿El sexagesimal para qué sirve? Para dividir la unidad en ¿cuántas partes? 60 partes. ¿Cuándo tenemos la necesidad de dividir la unidad en 60 partes? Cuando queramos medir, por ejemplo, el tiempo. 1 hora. ¿Cuántos minutos? 60, pues, muchachos. 1 minuto. ¿Cuántos segundos? 60. ¿Quiénes son los primeros en hacer eso? Los sumerios. Los sumerios son los primeros en dividir la circunferencia en ¿cuántos grados? 360 grados. 360 grados, ¿ya? ¿Qué tal? Hasta hoy usamos esa división de 360 grados o no? De hecho, gracias, Ani. Gracias. En 360 grados, ¿ya? Los sumerios también conocían ya el valor del 3.1415, el pi. El pi, muchachos. Las matemáticas, ¿dónde nacen, por lo tanto? En Sumeria. En Sumeria, muchachos, en Sumeria. Bien, otro de los aportes de los sumerios es que tenían un calendario. ¿Qué tipo de calendario? Lunar. ¿De cuántos días? 360 días. Muchachos, ¿cuál es antes, un calendario solar o lunar?
¿Qué dicen? Lunar. ¿Cuál es más preciso, el lunar o el solar? Solar. No sé, no lo voy a decir, pero en otro lugarcito, la otra vez me dijeron, no, profesor, el otro profesor nos han dicho que el primer calendario es solar. Si tú tendrías un calendario solar, luego, ¿volverías a un calendario lunar que es menos preciso? No, pues ya no tiene sentido. Pobres estudiantes, ¿quién les habrá dado esa información, muchachos? ¿Ya? Bien, el primer calendario de la historia es lunar. Y los sumerios tenían ese calendario lunar de 360 días. ¿Listo? A ver si la captaron. Vamos, primera civilización de la historia. ¿Centralizado o descentralizado? Sus ciudades-estado, ¿por qué se caracterizan? Autónomas. Vamos, sus gobernantes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Democrático o teocrático? A ver, ¿qué ciudad sobresale? ¿Grandes inventos o no? Sí, la más grande. ¿Qué tipo? Uniforme. ¿Quién lo descifra? Roca. Registón. Vamos, grandes aportes, dígame. Uno. ¿Qué son los? Espérate. ¿Qué son los sigurats? Correcto, su función ya lo sabemos ya. Primera obra literaria de la historia. Dos ideas centrales. Uno. Y dos, el gran diluvio. Las matemáticas y el calendario lunar, ya lo sabemos. ¿Cómo terminan los sumerios? ¿Invadido por quiénes? Acadios. Muchachos, ¿con qué nombre se le conoce aquel estado que se expande militarmente? Imperio. Y los acadios son el primer imperio de la historia. El primer imperio. Es decir, Mesopotamia es el lugar que ha observado el nacimiento tanto de las primeras civilizaciones y del primer imperio de la historia, los acadios. Los acadios se convierten en el primer imperio con Sargón I. Vamos, Sargón I, ¿qué hace con Sumeria? La unifica, muchachos. Unifica Mesopotamia, es el primer unificador, ¿ya? Bien, es el primer emperador de la historia también. Sargón I, su vida parece bastante a la de Moisés. ¿Por qué? Porque de pequeño había sido abandonado, arrojado a un río. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿en qué río será arrojado este Sargón? ¿Tigris o Éufrates? ¿Y por qué no en el Tigris? Se hubiera muerto, ¿cierto o no? Si se hubiera muerto, pues ya. Por eso que su vida se parece a la de Moisés. ¿Quién copia a quién? Ya sabemos quién copia a quién. Estos son los originales, ¿ya? Bien, con el tiempo, ¿quiénes van a controlar estas tierras? Babilónicos. Babilonia gobernó 2 veces estas tierras, ¿ya? Hablamos ahora del primer gobierno de Babilonia. Del primer gobierno de Babilonia sobresale la figura de este rey, Hammurabi. Hammurabi es recordado principalmente por su código, el código de Hammurabi. Muchachos, ¿el código de Hammurabi es la primera norma de la historia? No, ya hay leyes anteriormente, ya hay leyes, ya hay normas, como lo menciono acá en la página 37, ya hay normas, como la de Ur-Nammu, por ejemplo, ya un rey llamado Ur-Nammu, el código de Ur-Nammu, ya acá lo menciono, ya sí. Pero ¿qué es el código de Hammurabi? Por lo tanto, es la primera gran síntesis de normas, es la primera gran recopilación de normas, muchachos, ¿ya? Es una primera gran síntesis. Por lo tanto, Hammurabi, ¿qué cosa es? ¿Un sacerdote o un legislador? Un legislador, muchachos, ¿ya? Este código de Hammurabi es principalmente un código penal. ¿Qué hace un código penal? Aplica penas, sentencias, ¿cierto o no cierto? A los delitos y a las faltas. Pero este código penal funciona, aplica principalmente con un principio del derecho penal. El principio de la ley de talión, muchachos, ¿ya? La ley de talión. ¿Qué quiere decir este principio? Escucha bien. Este principio señala que todo delito se va a sancionar idénticamente como fue el daño. Es decir, si un hombre libre le saca los ojos a otro hombre libre, el Estado te va a hacer lo mismo. Si un hombre libre le rompe la pierna a otro hombre libre, el Estado te va a hacer lo mismo. De ahí su nombre talión. El Estado te va a sancionar tal y como fue tu delito. Y nosotros vulgarmente, ¿cómo la conocemos? Diente por diente, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si yo a estas mis 3 esclavas le saco las orejas? ¿Qué va a hacer el Estado?
¿Qué me va a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque este código solo defiende, solo aplica en hombres libres, no aplica a esclavos. El esclavo no tiene derechos, pues muchachos, ¿ya? No tiene derechos, ¿ya? Qué terrible es el esclavismo, qué terrible, ¿ya? Bien, y esta norma también, qué terrible, ¿no? Ojo por ojo. ¿Cómo se termina este periodo babilónico? ¿Cómo se termina? Invadido por varios pequeños pueblos, como los casitas y como los hititas. Los hititas, ¿qué metal introducen? El hierro. ¿Qué tal? Mesopotamia es una cultura que nace en qué edad de los metales, bronce o hierro. Correcto, bronce, ya lo dijimos la semana pasada. Cuando recién conocen el hierro, después, con la invasión de ¿quiénes? Hititas, muchachos, ya, hititas, ¿ya? Bien, ¿quiénes controlan estas tierras después? Asirios, muchachos, ¿ya? Asirios. Los asirios se han ganado una reputación. Los más crueles y sanguinarios, muchachos, ¿ya? Crueles y sanguinarios, ¿ya? Los asirios te dan un corte y de ese corte empiezan a despellejarte vivo. Toda tu piel te lo arrancan de un solo corte, esos asirios. ¿Para qué? Para que sufras y con tu piel se hacían capas y con eso luchaban en sus batallas. Tu rostro estaba en su capa, con eso luchaban, ¿ya? Qué terrible psicópata tengo que ser para aplicar esos castigos, ¿no? ¿Qué psicópata tengo que ser? Esos son así crueles. ¿Con qué rey llegaron a su apogeo? Con el rey Asurbanipal, muchachos. ¿Ya? ¿Qué recordamos de Asurbanipal? Con él se obtiene la máxima expansión territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el gobierno de Asurbanipal, Mesopotamia creció más que nunca, muchachos. Ya creció más que nunca, más que nunca. Más tierras, más recursos, más poder. Apogeo con Asurbanipal. Asurbanipal es un culto, le gusta la lectura, por eso que manda a construir una biblioteca. ¿La biblioteca dónde? En Nínive. Nínive, que es de Asiria, muchachos. Su capital. Yo les dije, ahí los arqueólogos van a encontrar más de 30,000 tablillas de arcilla con escritura cuneiforme y todas ellas, posiblemente, ¿quién se lo haya leído todo? Asurbanipal. Pero Asurbanipal, ¿dónde le gustaba leer? Debajo de su árbol favorito. Pero ese árbol estaba adornada con cabezas decapitadas de reyes, brazos de generales, muchachos, fresquitos todavía. ¿Qué tal? Si los asirios son psicópatas, Asurbanipal, más todavía, muchachos. ¿Y qué tal? ¿Los psicópatas son inteligentes o no? Confirman, muchachos. ¿Ya? Los asirios, por ser crueles, se ganan el odio de muchos pueblos. Dos pueblos hacen una coalición, muchachos, ¿ya? ¿Quiénes? Babilónicos y medos. Una coalición significa una unión político-militar, muchachos, ¿ya? Unión político-militar. Ambos hacen esa coalición y se independizan de los asirios. Pero ¿quién va a gobernar estas tierras? Babilonia otra vez. Los medos entran en una guerra con los persas, pero Babilonia gobernará Mesopotamia. Pero profesor, Babilonia ya ha gobernado ya. Fue el primer gobierno de Babilonia. Ahora hablamos del segundo gobierno de Babilonia o Neo-Babilonia, muchachos, ¿ya? Neo-Babilonia. Bien, del segundo gobierno de Babilonia sobresale la figura de un rey. ¿De quién hablamos? Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. Uy, qué difícil pronunciar esto. A ver, solamente varones me responden. Nabucodonosor. Hoy nosotros sí, en una lo hemos mencionado. A ver, señorita, ustedes, Nabucodonosor. Nabucodonosor no existe. Eso nomás piensan las chicas. Eso nomás piensan, ¿ya? Nabucodonosor quiere complacer a su mujer. Y necesita mano de obra. ¿Dónde se va? Donde los judíos. ¿Qué hace con los judíos? Los esclaviza. Pero antes, ¿qué hace con el templo de Jerusalén Nabucodonosor? Lo destruye, ¿no? Lo destruye, muchachos, ya, su templito. ¿Y qué hace con los judíos? Los hace cautivos, muchachos, ya. ¿Qué quiere decir cautivos? Hechos prisioneros. Para construir 3 grandes obras. 1, los jardines colgantes. 2, la torre de Babel. Y 3,
La puerta de Ishtar, muchachos. Recuerden que la puerta de Ishtar está hecha en honor a la diosa Ishtar, diosa del amor y de la sexualidad. Y en su aniversario, las sacerdotisas ofrecían sus servicios sexuales a los turistas. Por eso que los turistas venían a Babilonia a participar en esas orgías en honor a la diosa Ishtar, muchachos, ¿ya? Orgías. Acá como en Semana Santa, acá toman, hacen en el parque, así hacían orgías, pues, muchachos, ¿ya? En la puerta de Ishtar. Y las sacerdotisas cobraban baratito por esos tiempos. Hubiéramos aprovechado, muchachos, ¿ya? Cuando los judíos llegaron y observaron eso, ¿qué dijeron los judíos de Babilonia? Que es una ciudad pecadora, que es la gran ramera. A ver, acá en el salón, siquiera uno habrá leído esa parte de la Biblia donde los judíos se refieren a Babilonia como la gran ramera. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos llegaron acá y observaron pues esas orgías. Pero lo que no sabían los judíos es que estas orgías no eran porque eran unos enfermos, sino porque estaban rindiéndole culto a su diosa Ishtar, muchachos, ¿ya? A su diosa Ishtar, ¿ya? Bien, bien, bien. A la muerte de Nabucodonosor, muchos otros reyes gobiernan. Mencionamos al último, Nabónido, muchachos. Mientras Nabónido está gobernando, pues, entre medos y persas, ¿quién vence? Persas. Y los persas inician su expansión de oriente a occidente, produciéndose, por lo tanto, la invasión de los persas. Los persas estaban siendo dirigidos personalmente por su rey Ciro II. ¿Qué tal? ¿Puedo llamarlo Ciro el Grande? Sí, Ciro el Grande, ¿ya? Ciro II, Ciro el Grande, era trasladado en su litera como al Inca, muchachos, ya era trasladado así, ¿ya? Acá tenemos a Ciro, ¿ya? Y cuando Ciro llega a Mesopotamia, él dice, muchachos, quiero bajar. Baja y desafía al rey de Mesopotamia. ¿Quién estaba como rey de Mesopotamia? Nabónido. ¿Dónde está ese rey? Quiero enfrentarme. Y Nabónido sale, se acerca a Ciro, pero en vez de enfrentarse ante Ciro, ¿qué hace Nabónido? Se arrodilla delante de Ciro, se inclina y aprovecha este Nabónido a Ciro para besarle ahí abajo, en sus botas. Me rindo y se somete pues, muchachos, ¿ya? Y así toda Mesopotamia termina sometido por qué imperio? Persa. ¿De qué rey persa? Ciro II, muchachos. Mesopotamia no podía ser invadido por demonios, por enfermedades, por malos espíritus. ¿Por qué? Porque estaba siendo protegido por unos seres llamados toros alados, muchachos, ya toros alados. ¿Qué son los toros alados? ¿Arquitectura o escultura? Sí, porque arquitectura son templos y palacios, ¿cierto o no? Escultura es esto, ¿ya? Son esculturas antropomorfas. ¿Qué quiere decir antropomorfas? Parte humana y forma de otros seres. Acá tenemos a los toros alados, ¿ya? Llevan la cabeza humana, el cuerpo de toro, alas de buitre, cola de serpiente, patas de leona, muchachos. ¿Dónde están estos toros alados? Están tallados, esculpidos en las puertas. ¿Para qué? Para que los malos espíritus, los demonios, no ingresen. ¿Cuál es su función, por lo tanto, de los toros alados? Correcto, guardianas centinelas de Mesopotamia. Se acabó nuestro repasito. ¿La captaron o no la captaron? A ver, preguntas de este tema. Tienen 5 segundos. ¿O ya queda? 5, 4, 3, 2, 1. Ya quedó, muchachos, ¿ya? Quedó. Hablamos de otra cultura. Hablamos del antiguo Egipto, muchachos, ¿ya? Hablamos del antiguo Egipto. Antiguo Egipto, ¿ya? Bien. Egipto conserva su nombre, ¿ya? Conserva su nombre. Egipto se sigue llamando Egipto. ¿Pero dónde está? Si Mesopotamia estaba, ¿dónde? Mesopotamia, en el actual país de Irak. Pues, ¿dónde está Egipto? Egipto está al noreste de África, muchachos, ya, acá al noreste de África. Dígame, ¿Egipto es una cultura esclavista? Sí. ¿Es una cultura oriental? ¿Está al noreste de África? ¿Es una cultura oriental? Sí, sigue siendo una cultura oriental. ¿Por qué?
Porque está dentro de la línea que separa a Occidente, sigue estando acá en Oriente, muchachos, ya sigue estando en Oriente, por más que esté en África, ya una cultura oriental. ¿Qué tal? Egipto, ¿es una cultura fluvial? Si Mesopotamia tiene sus ríos, Tigris, Éufrates, ¿cuál es su río de Egipto? El río Nilo es el río más extenso del planeta. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es el más extenso? Te cambio de pregunta. El segundo río más extenso. El Nilo. El padre de la historia. El padre de la historia, muchachos, ha llamado a estas tierras como el don del Nilo. El don del Nilo. ¿Qué significa el don del Nilo? Significa el regalo del río Nilo. El río Nilo les da dos regalitos a los egipcios, muchachos. Uno, el agua, y dos, el limo. Vamos, ¿qué sería de este país sin agua? Seca, muerta, muchachos, ¿ya? Dos, el limo. ¿Qué es el limo? Sí, es un fertilizante natural, una sustancia de color amarillenta que viene en las aguas del río Nilo. Cuando durante los meses de agosto y septiembre las aguas del río Nilo aumentan su caudal, los campesinos esperan con felicidad eso. ¿Qué tal acá cuando los ríos se desbordan en Huamanga? ¿Esperamos con felicidad? No, porque malogra muchas cosas en la ciudad, ¿cierto o no? Pero allá no. Allá los campesinos esperan con alegría, felicidad ese desborde del río Nilo. ¿Por qué? Porque esas aguas irrigan sus tierras, pues muchachos, ya la irrigan. Y cuando se retira esas aguas, ese fertilizante, ¿cómo se llamaba? El limo. Ese limo se quedaba impregnada en sus tierras fertilizando. Es decir, el río Nilo a la vez hidrata tus tierras y a la vez la fertiliza. Dos regalos, de ahí el padre lo llama el don del Nilo. Bien, ¿de qué color es el limo? Amarilla. Pero cuando este limo tiene contacto con la tierra, ¿de qué color se torna? Negra. Imagínense Egipto 2-3 meses tener este color negro. Por eso que los egipcios a su país no lo llamaban Egipto, lo llamaban el Kemet. El Kemet, ¿qué significa Kemet? Significa tierra negra porque por 2-3 meses se tornaba de ese color y lo llamaban tierra negra, negraza, como esto. De acá, así muchachos, ya, así, ya, así, ya. Bien, otra vez, el padre de la historia. Heródoto ha llamado a esta gente, a este país, como el país más religioso. El país más religioso, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron así? Uy, muchos dioses, ¿no? Más de 3.000 dioses. Para los egipcios, todo es Dios. Para ellos, el aire es Dios. Para ellos, los astros son dioses. Para ellos, hasta el río Nilo es un dios. Para ellos, hasta los animales son dioses, muchachos, ¿ya? ¿A qué animales adoraban? Al gato, pero ¿a todos los gatos? No, sino a aquellos que tenían características físicas distintas. ¿Por qué? Escuchamos. Creían ellos que los dioses habían encarnado en estos animales y como es un dios encarnado en un animal, no es cualquier animal, pues es un animal con características físicas distintas porque hay un dios adentro, ¿ya? Adoraban a los gatos con ciertas características. Al cocodrilo también lo adoran. ¿A toditos? No, a los con rasgos distintos, ¿no? De hecho, en su aniversario de este dios dentro del cocodrilo, preparaban festines, tortas, le abrían el hocico al cocodrilo y lo hacían masticar, muchachos, ¿ya? Adoraban también al buey. ¿A todos los bueyes? No, a los bueyes más distintos, con cuernos más grandes quizá. Y como un buey es macho, pues se cree que el Dios encarnado en él es un Dios masculino. Y como a los masculinos, a los varones nos gustan las mujeres, en su aniversario de este buey, que en su adentro está un Dios, pues se hacían fiestas. Hacían que las sacerdotisas más bonitas de este dios bailasen alrededor del buey, pero completamente para el deleite de este buey. Y el buey observaba. Observaba, muchachos, ¿ya? Observando todo esto, el padre de la historia, ¿qué dice de esta gente? Que es el país más religioso. Dígame, ¿por qué lo llama el país más religioso? ¿Por simplemente ser politeístas o por sus prácticas y creencias?
Correcto, muchachos, ¿ya? Hablamos de sus manifestaciones de los egipcios, ¿ya? De sus manifestaciones. A ver, ¿qué calendario diseñaron ellos? Calendario solar. ¿De cuántos días? 365 días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Es el primer calendario de la historia? No es, ¿ya? ¿El primero qué tipo es? Lunar. Vamos, te cambio de pregunta. ¿El primer calendario solar de la historia? ¿Qué cultura? Egipto, 365 días. ¿Es más preciso? Sí, ellos tienen que ser más precisos, ¿ya? Bien, ellos tuvieron hasta 3 tipos de escritura. ¿Cuáles son? Jeroglífica, hierática y demótica, muchachos. Jeroglífica, hierática y demótica. Bien, la jeroglífica es la más antigua de las 3. Pregunta, ¿la jeroglífica es la escritura más antigua de la historia? ¿Cuál es la más antigua de la historia? ¿Descifrada por quién? Rawlinson. ¿Con qué roca? Legistu. Bien, esta es la segunda escritura más antigua de la historia. Te cambio de pregunta. ¿Cuál es la escritura más antigua de la historia? De Egipto. La jeroglífica, ¿ya? La jeroglífica no la podíamos usar nosotros, el pueblo, la chusquedad. No puedes usarlo, ¿ya? Solo quienes la pueden usar, los funcionarios del Estado, nada más. Los funcionarios, los servidores del Estado, ¿ya? Como por ejemplo, los escribas. Nosotros no, solo los funcionarios públicos, nada más, servidores del Estado, como los escribas. Por eso es un nombre estatal, funcionarios del Estado. La hierática es para la brujería, para los hechizos, para los rituales. Escritura sacerdotal, muchachos, para los encantos, las hechicerías. Por eso se llama sacerdotal. La demótica es de las 3 la escritura más sencilla para el pueblo. Pero no crean que es una escritura así compleja como la nuestra, nada que ver, muchachos, ¿ya? Es básico nada más, básico, algunas como vocales, así básico nada más, ¿ya? Para el pueblo, para el pueblo. ¿Por qué para el pueblo? Porque el pueblo es gente sin preparación como nosotros. Bueno, nosotros sí tenemos preparación, ¿no? Es gente sin preparación para ellos. Una escritura la más sencilla. Bien, vamos, díganme, ¿cuáles son esas 3 escrituras? Bien, vamos. La jeroglífica, ¿por qué se llama estatal? Solo la usan los funcionarios del Estado. La hierática, ¿por qué sacerdotal? Correcto, hechizos, rituales. La demótica, ¿por qué popular? ¿Por qué? La más sencilla. Vamos, de las 3, ¿cuál se emplea para el comercio? La demótica. ¿Por qué? Porque para el comercio, ¿voy a hacer escritura jeroglífica compleja? No. Para el comercio, ¿qué tipo de escritura tengo que hacer? Rápida, porque el comercio requiere ser rápido, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, la escritura jeroglífica, ¿quién la descifra? Champollion, con una roca, con la roca de Rosetta. Hay que recordar que la roca de Rosetta se llama así porque va a ser encontrada por los hombres de Napoleón en una provincia llamada Rosetta. De ahí su nombre, la roca de Rosetta, muchachos, ¿ya? Bien, vimos nosotros en el ciclo completo, vimos a muchos dioses, ¿ya? Muchos dioses. Hoy veamos unos cuantos nada más. Mencionamos una triada. ¿Quiénes? Osiris, Isis y Horus, muchachos, ¿ya? Osiris, Isis, Horus. Papá, mamá, hijo, muchachos, ¿ya? Osiris, ¿qué tal? ¿Había sido asesinado o no? Sí, lo mataron. Su hermano lo mata. Set lo mata. Por lo tanto, Osiris es el dios de los muertos. ¿Cuál es su función? Es el dios del inframundo. Es el Hades de Egipto, este Osiris. ¿Cuál es su función? Juzgar las almas de los muertos. ¿Qué alma se salva? ¿Qué alma se condena, muchachos? Es el dios de los muertos, Osiris, ¿ya? Bien, es el dios de ultratumba, es el dios de los muertos. Isis es su esposa. Cuando Osiris muere, Isis llora tanto que de sus lágrimas surge un río. Río Nilo. Profesor, qué ridículo es eso. Es mito, pues, muchachos, es mitología, ¿ya? Bien, y Horus es ese dios con su cabeza de halcón y cuerpo de halcón. Es el dios de los cielos, es el dios de los cielos. Horus, muchachos, ¿ya? Bien, hablamos de un dios con su cabeza de chacal. ¿De quién hablamos? Anubis. Muchachos, ¿qué es un chacal? Es una especie de perro, ¿no? Una especie de perro, muchachos, ¿ya? Una especie de perro.
Este es Anubis. Este es Anubis. Vamos, Anubis, ¿qué está haciendo? Está momificando. Vamos, ¿qué tal? Para esos tiempos, ¿habrían personas dedicadas a la momificación? ¿Y quién era el santo patrono de estos momificadores? Anubis. Anubis es el dios de la momificación, embalsamación. Pregunta. A ver, amigo mío, usted dígame, ¿Anubis es el dios de los muertos, sí o no? No es. ¿Quién es el dios de los muertos? Osiris. ¿Y Anubis? De la momificación. No es dios de los muertos, no confundirse. ¿Ya? ¿Quién es el dios más poderoso de Egipto? El dios más poderoso es el dios Ra, muchachos, ¿ya? Ra es como el Yahvé del cristianismo, ¿ya? Ra es el dios de la creación. Ra es simbolizado ¿con qué? Con el sol. ¿Pero qué tipo de sol? Del mediodía, porque a esa hora el sol está más fuerte, más poderoso, ¿ya? Bien, hablamos de su organización política, ¿ya? ¿Quién es la máxima autoridad política en Egipto? El faraón, muchachos, cuyo verdadero nombre no es faraón, su verdadero nombre es el Arpea. ¿Por qué Arpea? Escuchamos. Arpea, porque cada vez que salía llevaba su arpita y tocaba. Bueno, eso es mentira, pero para que te acuerdes, ¿ya? El arpea. El faraón es la máxima autoridad política. ¿Qué quiere decir autoridad política? Que centra el poder, tiene todo el poder, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿El faraón podrá gobernar Egipto él solito? ¿Qué tal? ¿La presidente del Perú puede gobernar el Perú solito? No. ¿Qué hace la presidenta del Perú? Tiene que delegar el poder a ver gobernadores regionales, ministros, alcaldes, ¿cierto o no cierto? Tiene que delegar. Igual el faraón delega el poder a sus dos hombres de confianza. ¿De quién hablamos? De los visires. ¿Quiénes son los visires? Son los cogobernantes, son los vicegobernantes. ¿Cuántos visires son? Dos. Uno del Alto Egipto y el otro del Bajo Egipto, muchachos, ¿ya? Son los vicegobernantes, son los cogobernantes. Aunque su verdadero nombre no son los visires, su verdadero nombre son los chati. ¿Por qué? Chatitos, ¿ya? El faraón cada vez que se iba de un lugar a otro, ¿qué tal? Se le ocurre redactar una norma. ¿Quién tiene que estar ahí para hacerlo? El escriba. El escriba es ese funcionario cuya función es redactar. Vamos, dígame, el escriba, ¿qué será? ¿Un tesorero o un secretario? Es el secretario real, muchachos, ¿ya? Bien, el escriba es el único que sabe escribir, muchachos. Bueno, uno de los pocos que sabe escribir, ¿ya? El escriba. Sabe leer, sabe de mucho. Este es multifacético. El escriba es un intelectual, el escriba. Así como el escriba sabe de mucho, de números, de aritmética también, pues al escriba el faraón le ordena que recaude impuestos. Y el escriba viaja para recaudar impuestos de casa en casa. A ver, señora, usted, 5 soles. Usted, 5 soles. Usted 10 soles. ¿Por qué? Porque de usted es más grande su casa. Y así por su casa le cobra, ¿no? Dos funciones, por lo tanto, el escriba. Uno, redactar normas. Y dos, la recaudación de impuestos. Este personaje es importante. Hablamos de los felás. ¿Quiénes son los felás? Los felás son los que producen la tierra. ¿Quiénes son ellos? Los campesinos, muchachos, ¿ya? Los campesinos. ¿Qué tal? ¿El campesino será importante en Egipto? Quita a Egipto al campesino. ¿Quién produce? ¿Quién tributa? Por lo tanto, ¿qué es el campesino? Es la base, el sustento de la economía egipcia, muchachos, ¿ya? Los felás. Bien, campesinos. Los egipcios tuvieron muchas obras literarias, pero ¿cuál es su obra literaria más famosa? El libro de los muertos. Ustedes pensarán, el libro de los muertos no es como el libro que tienen ahorita en sus manos, no es así. El libro de los muertos, jóvenes, escuchamos. El libro de los muertos es un gran pergamino de 25 metros de largo, en la cual se van a escribir brujerías, hechizos, rituales, chamanería, muchachos. ¿Qué tipo de escritura tiene el libro de los muertos? ¿Por qué hierática? Hay hechizos, hay rituales, ¿cierto o no?
Y ese libro de los muertos era enrollado y colocado al lado del cuerpo del difunto, a su ladito. ¿Para qué? ¿Qué tal? Los egipcios ya creen en la vida después de la muerte. ¿Y Mesopotamia? Si tienen dioses, ya creen ya, pues muchachos, ya creen ya, pues ya. ¿Desde qué sujeto ya se cree en la vida después de la muerte? Desde el Neandertal. Mesopotamia también cree en la vida después de la muerte, Egipto también, pero Egipto, más interesante. Los egipcios consideran que una vez muerta la persona, su almita se salía de su cuerpo. ¿Dónde tenía que dirigirse el alma? A ser juzgado por el dios de los muertos. ¿Quién es ese dios de los muertos? Osiris. Pero llegar a la corte, al juzgado del dios Osiris no era fácil, no era fácil. Tenías que pasar por una especie de limbo, laberinto, que si no sabías por dónde dirigirte te podías perder. Habían monstruos que querían devorarse tu alma. Y muchas almas se perdían ahí. Pero se creía que si a ti te enterraban con el libro de los muertos, este libro de los muertos aparecía en tu mano en el otro mundo y te servía como un mapa, como un guía. Te decía, anda por acá, por acá. Y si es que venía algún monstruo, tú le recitabas estos hechizos y esos monstruos se desvanecían. Y gracias al libro de los muertos, tu alma llegaba sano y salvo al juzgado del dios Osiris. ¿Qué es el libro de los muertos? Es un guía, ¿no? Es un guía, es un instructivo, muchachos, ¿ya? Bien, ahí está el dios Osiris, muchachos, ahí está el dios Osiris. Y al otro lado están las almas esperando a ser juzgadas. Como lo vemos acá, este es un fragmento del libro de los muertos, ¿ya? Aquí está el dios Osiris, aquí está, y al otro lado están las almas esperando a ser juzgadas. Y en el medio aparece ese dios con su cabeza de chacal. ¿Quién es? Anubis. Acá está Anubis, muchachos, ¿ya? Con una balanza. Esa balanza tiene dos platos. En uno de los platos, ¿qué coloca? La pluma sagrada del dios de los cielos. ¿Quién es? Horus. Y en el otro plato, ¿qué coloca? Tu corazón. Se creía que en tu corazón estaban tus buenas y tus malas acciones. Es decir, mientras más pecador hayas sido, más pesado tu corazón. Mientras más bueno, más ligero tu corazón. Esto es, si tú en vida habías sido bueno, primero a los malos. O sea, si tú en vida habías sido malvado, delincuente, borracho, enfermo, así como las chicas, pues tu corazón iba a estar lleno de pecados, por lo tanto, iba a pesar más que la pluma y tu alma se condenaba. ¿Qué castigo te daba el dios Osiris? Que tu alma sea tragado por un monstruo. Pero si tú en vida habías sido bueno, gentil, amable, sanito, como nosotros los varones, tu corazón iba a ser tan ligero que iba a equilibrar con la pluma, te salvabas. ¿Qué regalo te daba el dios Osiris? Que tu alma pueda volver a este mundo de los vivos. A reencarnar, no, sino a descansar en tu cuerpo, ¿ya? A descansar, a meterse y descansar. Pero ¿qué pasa si nuestros familiares no han conservado, no han momificado nuestro cadáver? El alma vendría, no reconocería su cuerpo, ¿por qué? Porque está podrido su cuerpo y el alma vagaría buscando su cadáver por toda la eternidad, tornándose un alma malvada que fastidia a los hogares. Nosotros no queremos que el alma de nuestros familiares se conviertan así, por lo tanto, ¿qué haremos con su cadáver? Lo momificaremos. El alma vendría, vería su cuerpo, lo reconocería, se metería en su momia y descansaría ahí eternamente. De ahí la importancia de momificar, muchachos, para ellos, ¿ya? Dígame, ¿cuál es la meta final del alma? Según los cristianos, descansar el alma. ¿Dónde, finalmente? En el paraíso, ¿cierto o no? Y de acuerdo a los egipcios, ¿dónde va a descansar su alma eternamente? En su cuerpo, ¿ya? Y los egipcios creen en eso, que el alma va a descansar eternamente en su cuerpo. ¿Qué tal? ¿Los egipcios ya creen en un juicio después de la muerte o no? Sí, igual que nosotros. Influencia de ellos a nosotros, pues, muchachos. Todo eso en el libro de los muertos. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Veamos los periodos egipcios, ¿ya? Egipto tiene muchos periodos, Bien, ¿cómo se llama el primer periodo egipcio? ¿Cómo se llama? El primer periodo se llama así, el periodo predinástico o legendario, muchachos, ¿ya? A prestar atención a esta partecita. En este periodo, Egipto todavía no es un estado centralizado, no es. En este periodo, Egipto está separado todavía en dos regiones, la alta y la baja. El sur es el Alto Egipto, muchachos.
entiende, ¿ah? El sur es el alto. ¿Por qué? Porque es una región montañosa, de montañas. Y el norte es el Bajo Egipto. ¿Por qué? Porque es costa a nivel del mar, pantanosa. ¿La captaron? A ver, norte, alto o bajo. ¿Qué? ¿Por qué bajo? Costa a nivel del mar. El sur, alto o bajo. ¿Por qué? Montañosa. En este periodo predinástico legendario, Egipto no es un estado centralizado. Egipto está dividida en ciudades-estado. ¿Por qué se caracteriza una ciudad-estado? Autónomas, independientes, ¿se acuerdan o no? Aquí, a sus ciudades-estado, ¿con qué nombre se le llama? Nomos, cuyo gobernante, ¿cómo se llama? Nomarca. Acá sus gobernantes, ¿cómo se llamaban? Encipates. Y acá, ¿cómo se llaman? Nomarcas, muchachos, ¿ya? Algo curioso acá. Los nomarcas del Bajo Egipto, cada nomarca gobernaba con una corona de color roja. Y los nomarcas del Alto Egipto gobernaban con una corona de color blanca. A ver, Bajo Egipto, gobernantes, ¿de qué corona? Roja. Los del Alto, blanca. En este periodo, acá, como son pueblos agrícolas, van a diseñar un calendario solar de 365 días y su escritura más antigua, la jeroglífica. Nada más de este periodo, ¿ya? Bien, vamos. Cuadro comparativo. Mesopotamia, Egipto. Vamos, Mesopotamia, calendario. ¿Qué? Días. Egipto, calendario. Días. Vamos, Mesopotamia, su escritura más antigua. Cuneiforme. ¿Quién lo descifra? ¿Con qué roca? Bergistún. Egipto, su escritura más antigua. ¿Lo descifra? Champollion. Roca, Rosetta, muchachos, ¿ya? El siguiente periodo se llama el periodo tinita. Se llama el periodo tinita. ¿Por qué se llama así? Tinita porque el gnomo que sobresale es el gnomo de Tinis. Tinis, de ahí su nombre, Tinita. En este periodo sobresale la figura de un gobernante. ¿Cómo se llama ese gobernante? Menes Onarmer, muchachos. ¿Ya? Menes Onarmer. Vamos, Menes Onarmer, ¿qué hace con Egipto? La centraliza. ¿Qué significa centralizar? Unificar. Menes Onarmer es el primer unificador del Alto y Bajo Egipto. Es el primer unificador, muchachos. Conocido como el primer emperador de Egipto, pero en Egipto no se le llama emperador, se le llama faraón. Muchachos, él es el primer faraón. ¿Quién? Menes Onarmer. En el futuro conocido como el rey escorpión. ¿Cómo nos recordamos que en este periodo tinita se dio la primera unificación de Egipto? Fácil, unificación, tinita. Un fin de semana, cuando vas a lavar tu ropa, toda tu ropa sucia, ¿dónde lo unificas? En una tinita, qué fácil, ¿ya? Menes Onarmer es el primero en usar una corona de doble color, roja y blanca. ¿Qué simboliza esa corona? La unificación. Yo soy el dueño de todo. Eso quiere decir del alto y bajo, muchachos, ¿ya? Menes Onarmer. Menes Onarmer, él ordena que a su muerte, su cadáver sea enterrado en este tipo de tumba, muchachos, ¿ya? En las mastabas. Vamos, mastaba. Las mastabas, ¿son tumbas para el pueblo o para la realeza? Dígame, antes de la mastaba en Egipto, ¿habían otras tumbas para la realeza? ¿Sí o no? No hay, porque no había reyes todavía. Pues muchachos, el primer rey, emperador, faraón, ¿quién es? Menes Onarmer. Por lo tanto, ¿qué es una mastaba? Son las primeras tumbas reales en Egipto, muchachos. ¿Ya? ¿Qué tal después? ¿Habrán más tumbas reales? Sí, pero estas son las primeras tumbas reales. Tumbas reales más antiguas en Egipto, ¿ya? Bien. ¿Qué tal? Una mastaba. ¿Ya es una pirámide? Todavía no, muchachos, ¿ya? Bien, Egipto se expande. ¿Con qué nombre se le conoce a aquel estado que se expande? Por eso que el siguiente periodo, ¿cómo se le llama? El Imperio Antiguo. Imperio Antiguo. Aquí la capital va a ser una ciudad, Memphis. Por eso que este periodo, ¿cómo se llama? Memfita. Profesor, dos nombres. ¿Cómo nos vamos a recordar? Fácil. Antiguo, Memfita. Antiguo, Memfita, como cuando rezan. ¿Cómo se acuerdan, muchachos? Amén. ¿Cómo se acuerdan? Amén. Primer nombre. Segundo, Memfita. Bien,
Es acá, en este periodo, donde a las mastabas se le aumenta otro piso, y otro piso, y otro piso, tornándose en pirámides. Esta es la época de las grandes pirámides, muchachos. Ya es la época de las grandes pirámides. ¿Cómo se llama la primera pirámide? La pirámide de Zoser, muchachos. ¿Ya? Es la primera pirámide. Algo curioso, ¿eh? Algo curioso. Es la primera pirámide de la historia, ¿ya? La pirámide de Zoser. La primera pirámide de la historia, ¿ya? Si tú pudieras ir a las nubes, ahí a lo alto de los cielos, muchachos, ¿ya? Y observar en esos tiempos qué está ocurriendo en Asia, en Europa, en África al mismo tiempo, qué de curioso tiene esta época, que mientras en Egipto se están levantando pirámides, en Mesopotamia también, los zigurats, ¿qué tal? ¿Se parecen esas construcciones o no? Y en los Andes, ¿qué está pasando? Lo mismo, también se están levantando pirámides. ¿En qué cultura? Caral, muchachos, ya algo curioso. Paralelismo es eso, ya, paralelismo, ya. La gente está levantando pirámides sin tener contacto el uno con el otro, ya, paralelismo. Bien, la primera pirámide, ¿cuál es? Zoser, ¿ya? ¿Qué tipo de pirámide es? Escalonada, pero ¿dónde están las tres pirámides más altas? ¿Dónde están? En Gizeh. Gizeh o Giza, si tú quieres puedes decirlo, ¿ya? Gizeh o Giza. Bien, ¿qué es Giza, profesor? Es una provincia egipcia que está a 13 kilómetros del Cairo, muchachos. ¿Qué es el Cairo de Egipto? ¿Qué es el Cairo? Es su capital, pues, ¿ya? Si Huamanga fuese el Cairo, 13 kilómetros está Giza, más o menos en Piquimachay, ahí estaría Giza, muchachos, ¿ya? Si tú llegas a Giza, ¿qué tal? Desde ahí ya podrás ver a las grandes pirámides, ¿sí o no? De hecho, está cerquita, pues, ¿ya? Si desde acá podemos observar el obelisco de la Pampa de Ayacucho, que es pequeñita y está más lejos, pues estas pirámides son enormes y se puede observar. Ni bien llegas a Giza o al Cairo, ya puedes ver estas pirámides de Giza, muchachos, ¿ya? Bien, ¿cuáles son esas tres grandes pirámides? Keops, Kefren y Miserino. Keops, Kefren y Miserino. Vamos, de las tres, ¿cuál es la más alta? Keops, naturalmente, ¿ya? Es la pirámide más alta. Es la pirámide más alta. 146 metros de altura. ¿Qué tipo de pirámide es Keops, Kefren y Miserino? ¿Escalonada o lisa? Ya es lisa, ya, muchachos, ya es lisa, ya. Bien, también se ha encontrado a la más grande de las esfinges, la más grande. ¿Qué es una esfinge? Sí, antropomorfo. Explico. Una esfinge es una construcción antropomorfa monolítica, hecha de un solo bloque de piedra, muchachos, ¿ya? 20 metros de alto por 73 metros de largo, muchachos, ¿ya? La esfinge es enorme. Aquí podemos ver a la esfinge, ¿ya? Acá podemos ver. Lleva la cabeza de un humano y el cuerpo de un felino, Ya sabemos qué es la esfinge. Vamos, ¿cuál será su función? Ya, les pregunto. Una pirámide, ¿qué es? ¿Casa o tumba? A ver, sinónimo de tumba. Nicho ya puede ser. Cámara funeraria, ya. ¿Qué tal puedo llamar los centros funerarios? También. Dentro de esta tumba, dentro de esta pirámide, está la momia ¿de quién? Del faraón. Y dentro de la momia, ¿qué está descansando? Su alma del faraón. Y los egipcios no querían que las almas de estos grandes señores, su descansar sea alterado por los demonios malos espíritus. ¿Quién se encargaba de ahuyentar a esos malos espíritus? La esfinge. ¿Cuál es su función, por lo tanto? Guardiana, centinela, protectora de las pirámides. Un papel muy semejante, ¿quién la cumplía en Mesopotamia? Los toros alados. Acá la esfinge, muchachos, ya la esfinge. ¿Qué pasó? Pues en el último momento, los sacerdotes poco a poco centralizan el poder, y ellos van a tomar las decisiones más importantes, muchachos, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa con el poder estatal? Se debilita. ¿Qué pasa con el poder sacerdotal? Se fortalece. Y los sacerdotes que van a acumular más poder inician un periodo de corrupción sacerdotal. Corrupción. A veces, pues, ¿no? A veces
una institución gana más poder que la otra, como ahora, por ejemplo. ¿Quién tiene más poder? Estamos viendo el Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿no? Parece para nosotros que el Congreso tiene más poder, ¿cierto o no? Igual acá los sacerdotes acumularon más poder y el faraón pierde decisiones políticas. A los gnomos, que habían sido unificados ¿por quién? Menes o Narmer, no les agrada este periodo de corrupción sacerdotal. ¿Qué pasa con los gnomos? Pues se sublevan, protestan y como no hay solución, ¿qué pasa con los gnomos? Se independizan otra vez. Por lo tanto, ¿qué pasa con Egipto? ¿Conserva o pierde su centralización? Pierde. ¿Cómo se vuelve Egipto? Descentralizada. A esa descentralización se le llama el primer intermedio. Si yo te digo intermedio, ¿Egipto cómo está? Descentralizado. En este caso, debido a la corrupción de ¿quiénes? Sacerdotes. Bien, es la época de las grandes pirámides. Muchachos, ¿cómo nos recordamos que es la época de las grandes pirámides? Y cuando estás haciendo tu amén, ¿qué estás dibujando? Una pirámide. ¡Qué fácil! ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estirada, muchachos, una estirada. Aquel que nos estire es porque no se ha bañado toda esta semana. A la vista, ¿ya? Chiquitas, nos tienen que colaborar. Las señoritas, colabórenos a nosotros los varones, denos una jalada. Muchachos, pidan nomás. Señorita que no colabore no va a ingresar, Las chiquitas que están adelante tienen que colaborarle al profesor, ¿eh? A mí lo tienen que jalar esto. Esto de acá me lo tienen que jalar. Esto de acá. Está entumecido. Bien. Chuchamos. Fuerte, chuchamos. Bien. ¿Qué pasó con Egipto? ¿Perdió o conservó su unidad? Lo perdió, pero con el tiempo Egipto se reunifica. A esa reunificación se le va a llamar el Imperio Medio. Pero la capital ya no va a ser Menfis, la capital va a ser Tebas. Por eso que este periodo, ¿cómo se le llama? Tebán. Este periodo es breve, muchachos, ¿ya? Es breve. ¿Por qué? Porque se acaba por la invasión de los Hicsos. Los Hicsos someten a Egipto. ¿Por qué? Porque los hicsos ya tenían armas. ¿De qué metal? Hierro. Trajeron un animal poderoso, el caballo. Trajeron los carros de guerra también. Los carros de guerra son como tanques, muchachos, ya en esos tiempos. Hierro, caballo, carros de guerra. Los hicsos someten a los egipcios. De hecho, los egipcios o los hicsos van a establecer su propia capital acá en Egipto. ¿Cómo se llama? Avaris, muchachos, ya Avaris. ¿Qué pasa con Egipto? Huye, pierde su unidad. Vamos, ¿qué número de intermedio es? El segundo. ¿Egipto cómo está? Descentralizada, dividida. ¿Con la invasión de quiénes? Hicsos. Con el tiempo, Egipto se reunifica. A esa reunificación se le llama el Imperio Nuevo. ¿Qué pasa? Egipto expulsa a los hicsos, los expulsa, destroza a Avaris y los egipcios hacen que Tebas vuelva a ser la capital. Por eso que este periodo, ¿cómo se le llama? Neotebano. ¿Qué significa neotebano? Que Tebas será nuevamente la capital. Este periodo, a prestar atención, no es cualquier periodo, es el periodo donde se llega a su máximo apogeo, muchachos. ¿Por qué? Porque grandes gobernantes acá, grandes faraones, de la talla, por ejemplo, de este faraón, Ramsés II, muchachos, ¿ya? A ver, ¿qué hizo Ramsés? No. Los hicsos ya están expulsados, ¿ya? ¿Qué hizo Ramsés? A ver, Ramsés consigue el primer tratado de paz internacional de la historia, ¿ya? Es el primer tratado de paz internacional. ¿Cómo se llama? La paz de Kadesh, ¿ya? ¿Con qué pueblo consigue este tratado de paz? Con los hititas, ¿ya? ¿Se acuerdan de los hititas? Sí. Es el primer tratado de paz internacional, la paz de Kadesh. Con eso nos da una lección. Todos los pueblos nos podemos llevar bien. Estados Unidos, Rusia, se pueden llevar bien. Perú, Chile, nos podemos llevar bien. Huamanga, Huanta, nos podemos llevar bien, muchachos. Y eso que hay un odio fuerte.
La paz de Kadesh, primer tratado de paz internacional. Otro faraón que debes de recordar es Tutmosis III. Tutmosis III, muchachos, ¿ya? Tutmosis III es un genial faraón. Este consigue la máxima expansión. ¿Hasta dónde conquista? Hasta Fenicia, muchachos, ¿ya? Hasta Fenicia, la máxima expansión. Por eso con los historiadores lo comparan con un personaje actual, con Napoleón. Lo llamaron el Napoleón de Egipto, a Tutmosis III. Genial estratega, ¿ya? Otro faraón que debe recordar es este, Amenofis IV. A ver, repite conmigo, Amenofis. Amenofis. Amenofis ha hecho una reforma. ¿Qué reforma? Es la reforma amarniana. Escucha bien. Se llama reforma amarniana porque él trató de trasladar la capital de Tebas a Amarna. Dais nombre amarniana, muchachos, ¿ya? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer ahí? Establecer el monoteísmo. Por lo tanto, ¿qué reforma hizo? Económico-religiosa. Sí, va a adorar a un solo Dios nada más, al Dios Atón, simbolizado con el disco solar. Por lo tanto, es una reforma monoteísta, una reforma religiosa. Y de ahí se cambia de nombre, de Amenofis a Akenatón, el hijo de Atón. ¿Para qué hace esta reforma, profesor? Esta reforma monoteísta, ¿para qué? Escucha bien. Vamos, ¿muchos dioses requieren muchos sacerdotes? Sí. ¿Y muchos sacerdotes? ¿Poder y corrupción o no? Sí. Un solo Dios, un solo sacerdote. Y no hay mucho poder, no hay mucha corrupción. Por lo tanto, ¿cuál es su objetivo de la reforma monoteísta de Amenofis? Reducir, debilitar el poder de ¿quiénes? Sacerdotes. ¿Astuto o no astuto? Sí, pero éxito o fracaso. Fracaso, muchachos. Como los sacerdotes vieron perder sus privilegios, ¿qué pasa con los sacerdotes? Se sublevan y asesinan a toda la familia de Amenofis Akenatón, a toda su familia. A él mismo también lo matan, a sus primos, hermanos, familiares, a todos los matan, hasta a su esposa. Su esposa era Nefertiti. ¿Le suena su nombre Nefertiti? A Nefertiti también, por su titi la matan, muchachos, ¿ya? Y dejan con vida solamente a un niño de 9 años. ¿Para qué lo dejaron con vida? Títere, manipularlo, pues. ¿De quién hablamos? De Tutankamón. Tutankamón, muchachos. Vamos, Tutankamón, ¿qué hace con la religión? Restablece ¿qué? El politeísmo, así es. ¿Qué tal Tutankamón? ¿Es el más famoso de los faraones? Sí. ¿Por qué? Es el más famoso porque va a ser el único cuya tumba va a ser encontrada intacta, muchachos. Ya, intacta, ¿ya? Bien, es famoso también por la maldición. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Al día siguiente empezaron a morir o no? Ya, pues la maldición. ¿O por qué murieron? Claro. La tumba de Tutankamón es pequeñito, como el tamaño del salón nomás, muchachos, ¿ya? Y en ella, aparte del sarcófago, se ha encontrado más de 5.000 piezas de oro, más de 5.000, ¿ya? Y esta tumba está bien sellada, Y en miles de años, tanto oro que emana gases, ¿cierto o no cierto? Los arqueólogos no lo vieron, la inhalaron, se intoxicaron y murieron. ¿Cuál maldicióncita, pues? De paso, Tutankamón era malo. Antes de morirse, se había comido frijol, lentejas, más gases tóxicos, muchachos, ¿ya? Bien, bien. ¿Qué pasó con Egipto? Es invadido por los más sanguinarios. ¿Quiénes son? Asirios, perdiendo su unidad por tercera vez, tercer intermedio. A ver, muchachos, a ver. ¿En qué periodo Egipto llega a su apogeo? Nuevo Neo, Tebano. A ver, dígame, ¿qué hizo Ramsés? La paz de Kadesh. ¿Con qué pueblo? Importancia. Tratado de Internacional. Correcto, vamos. ¿Qué hizo Tutmosis? ¿Comparado con qué personaje actual? Amenofis, ¿a qué nombre se cambia? Su reforma poli o monoteísta. Su objetivo, reducir, debilitar el poder de ¿quiénes? Sacerdote. Pero fracaso, ¿no? Vamos, Tutankamón, ¿qué hace con la religión? Restablece el politeísmo. ¿Es el más famoso? ¿Por qué? Tumba intacta, tumba intacta. ¿Y por qué va a ser el único cuya tumba va a ser encontrada intacta? ¿Por qué? Porque este astuto se hizo enterrar en unas tumbas distintas. ¿Qué tipo de tumbas? Hipogeos, muchachos, ¿ya?
¿Qué es un hipogeo? Es una tumba subterránea, muchachos, ¿ya? Subterránea. ¿Astuto o no astuto? Claro, por eso que los saqueadores no encontraron su tumba, pues, ¿ya? Bien, con el tiempo, Egipto se reunifica y Sais será la capital, muchachos, ¿ya? A ese periodo se le llama Renacimiento Saíta. ¿Su capital cuál es? Sais. Es su última reunificación porque es su decadencia ya, muchachos, ¿ya? Es su decadencia. Egipto, acá es invadido por muchos pueblos, es invadido. ¿Cuál es la secuencia de invasión a Egipto? Es esta. Chucheamos. Primero persas, luego macedónicos y finalmente romanos. Así van a responder más rato. Persas, macedónicos, romanos, ¿ya? Te pregunto, ¿qué imperio había sometido a Mesopotamia? Persas. ¿Con qué rey persa? Ciro. Pero Ciro muere. ¿Y ahora qué persa conquista Egipto? Su hijo, Cambises, lo conquista Cambises en una batalla. Pelucio. ¿Qué tal? ¿En Pelucio hubo sangre? Sí. Pero de gatos, ¿no? Cambises bombardea a los egipcios con animales vivos, con gatos, con perros, con ovejas, y los egipcios no pueden defenderse por miedo a ofender a sus dioses que están dentro de esos animales. Por lo tanto, deciden rendirse. Esa es la debilidad de un pueblo religioso, pues. ¿Astuto o no, Cambises? Astuto. Con los años, ¿quiénes someten a Egipto? Macedónicos. ¿Con quién? Con Alejandro Magno. Vamos, Alejandro manda a construir una ciudad en Egipto, Alejandría. ¿Cuál es la importancia de Alejandría? ¿Qué tal? ¿Ahí está la biblioteca o no? Ahí se reúnen los hombres más cultos, más sabios, muchachos, ¿ya? Bien, si tú tienes cualquier duda, ¿dónde lo vas a encontrar? Alejandría. Cuando yo te pregunte, ¿por qué es importante Alejandría? Esa es la respuesta. Es la capital intelectual del mundo antiguo. ¿Qué van a responder, muchachos? ¿Qué se produce ahí? ¿Ignorancia o ciencia? Ciencia, conocimiento, ¿ya? Pero Alejandro fallece tempranamente y a su muerte, ¿quiénes controlan sus territorios? Sus generales. Egipto será gobernado por su general Ptolomeo. ¿Desde dónde? Desde Alejandría, como capital. A la muerte de Ptolomeo, ¿quién gobierna? Ptolomeo II. A su muerte, tercero. Y así sucesivamente. 13 generaciones de Ptolomeos gobernarán Egipto, muchachos. Y la última sucesora de sangre griega macedónica, ¿quién gobierna Egipto? Cleopatra, muchachos, de ascendencia griega macedónica. Pero tú sabes que esta chiquita Cleopatra es movidaza, ¿cierto o no es cierto? Es movidaza. Tú romanzas con varios, entre ellos con Marco Antonio. Marco Antonio estaba tan embobado con Cleopatra que le quería regalar la mitad de Roma a Cleopatra. Una locura, una locura. Así que los romanos envían a un general, Octavio. Octavio se enfrenta contra la alianza de Cleopatra y Marco Antonio en una batalla, en la batalla de Actio Actium. ¿Quién vence en Actio Actium? Octavio, y en señal de victoria se cambia de nombre a César Augusto. Y así todo Egipto queda sometido finalmente. ¿Por quiénes? Por los romanos. A ver, dígame, ¿cuál es la secuencia de invasión a los egipcios? Los demás nada, no pasa nada. A ver, todos. ¿Quiénes? A ver, persas, ¿con qué rey? Batalla. A ver, macedónicos, ¿con quién? ¿Qué ciudad funda? Su importancia. Es la capital intelectual del mundo antiguo. Y finalmente los romanos, ¿con qué general? ¿En qué batalla? Actio Actium. A ver, pregunta, concentrado. Dígame, ¿cuál es la época de la primera unificación en Egipto? Tinita. ¿Con qué faraón? Menes-Onal. Época de las grandes pirámides. ¿Cómo se acordaban, pues? Amén. Primer nombre, antiguo. Segundo, Menfita. Primera pirámide, Sosa. La más alta, Keops. Apogeo, ¿en qué periodo? Nuevo Tebano. ¿Y su decadencia? Decadencia total de Egipto, Saíta. Finalmente, ¿con qué cultura? Roma. ¿En qué batalla? A ver, te lo digo en desorden, a ver si lo podemos responder, pues, ¿ya? Desorden, vamos. Época de apogeo. Nuevo Tebano. Sus dos nombres tienen que recordar, pero de unite no me puedo, dos puedes, ¿ya? A ver, época de la primera unificación.
Tinita. Su primer unificador. A ver, época de su decadencia. Saíta. ¿Con qué cultura definitivamente? Roma. ¿En qué batalla? ¿Qué general? Octavio. Época de las grandes pirámides. O Menfita. La primera. Y la más alta. Keops. Claveamos. Claveamos. ¿Mm? Ah, están estafados tipos. ¿En qué página está? Uy, acá justo me trajo ya marcadito a mí. Bien, vamos, leo. Chuchamos. Muchachos, les dije que desde la siguiente, esto es, desde esta clase ya tenían que haberlo leído ya las preguntas, ¿ah? ¿Para qué? Para hacer más rápida la resolución. Si no lo has hecho hoy, la siguiente sí o sí tienes que leerlo ya las preguntas, ¿ah? Vamos, 207. Pregunta número 24, clave. Correcto. A. 25. La, dedo. 26. Dedo también. 27. Dedo también, muchachos, ¿ya? Muy rápido. Estamos bien. Todo lo que dijimos está acá. 28. Dedo también, puro dedo, puro dedo. Ahora lúcete pues. 29. ¿También? Correcto, dedo también. 30. La E. ¿Estamos bien? ¿Alguien se atrasó? Bueno, ¿se retrasó alguien? 31. La A. 32. Correcto, el gobierno de las provincias. 33. Necesito una segunda respuesta más. 33. A ver, 33. Dedo no es. ¿Tú crees que en Egipto hay principios de libre mercado? No hay. Beso, correcto, lo que les dije antes. Más tributos, más obras. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Más obras. 34. Necesito una segunda respuesta. Del joven la primera, necesito una segunda respuesta más. A ver, conmigo más. Nos pregunta sobre la edad de bronce, ¿ya? ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada la edad de bronce? Cobre, bronce, hierro. A ver, sobre la edad de bronce, ¿ya? 1. ¿Surge el Estado como organización de una nación? Sí, lo dijimos. Estado, derecho, esclavismo, imperios. 2. ¿Se inicia la construcción de dólmenes y cromlech? No. ¿Cuándo surge eso? Más antes, en el Neolítico. ¿Se acuerdan de las palafitos y megalíticas? Megalíticas hechas de piedra, menhir, dolmen, cromlech, en el Neolítico, antes de la Edad de Bronce. Entonces la 2 es falso, no corresponde a la pregunta, ¿ya? 3. ¿Se inventó la escritura en Mesopotamia? Sí. Verdadero, verdadero. ¿Clave? Dedo. 35. Esto está más fácil que la que estoy viendo. La pregunta anterior, ¿qué es la pregunta anterior? 35 la A. 36. Acá tienen que tener cuidado. Esta pregunta tiene mucho veneno, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Esta pregunta no te dice cuáles son las funciones del Sigurat. No. Esta pregunta te da un texto. Tienes que comprenderlo y asociarlo con una de las funciones de los sigurats, ¿ya? Una de sus funciones. Por ejemplo, leamos el primer punto. En su interior habitaba la casta sacerdotal, que rendía culto a los dioses. Hasta ahí, ¿cuáles pueden ser las alternativas correctas? La A, la B, la C y la E. La dedo no, porque hasta ahí ingeniería no es, pues ya lo que nos está diciendo. Sigamos leyendo. Asimismo, ahí los campesinos y ganaderos dejaban sus ofrendas. ¿Qué es una ofrenda?
¿Es un tributo o no? ¿Es un impuesto o no? Entonces, ¿de qué su función está hablando? Dejaban sus tributos de su función de almacén depósito. ¿Cuál es la clave, por lo tanto? ¿Qué tal? ¿Una pregunta con veneno o no? Sí, muy fuerte, muchachos. ¿Sí? A veces hay que tener que responder así, no simplemente así, esto. No, sino hay que relacionar la pregunta con la respuesta. 37. En la 37 lo que observamos es esta figura, muchachos. ¿Ya? En la 37 observamos esta figura. Esta figura. Se llama el estandarte de Ur. El estandarte de Ur. El estandarte de Ur es una obra de madera que señala cómo era la vida en la antigua Sumeria, muchachos. Y en la parte superior nos muestra a la clase dominante, en la intermedia a la guerrera y en la baja el pueblo y los campesinos naturalmente. ¿Cómo era Sumeria? ¿Una sociedad igualitaria? ¿Cómo era? Clasista. ¿Hay eso o no hay? La A, estratificada. En estratos, muchacha, en estratos. La clave es la A. Cuando vienen preguntas así, con imagen, tienes que asociar el texto, imagen, alternativas, ¿ya? Hay que practicar así. Esas son preguntas de tipo DECO, muchachos, ¿ya? San Cristóbal trata de hacer esas preguntas de tipo DECO, tanto de la San Marcos y de la UNI. Hay que practicar. Si encuentran ese banquito de preguntas semejante, consigan. 38. Claro, nos dice, ¿no? Nos dice así. Mientras que en el Tinita destacaron la ciudad de Tinis, en la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Antiguo, Menfita. ¿Y qué se hacen? Pirámides. ¿Cuál es la clave? La D. 39. Muchachos, ¿Egipto tuvo su periodo helenístico? ¿Sí o no? ¿Qué es el helenismo? Helenismo, ¿qué es? Bien, correcto. Helenismo es sincretismo, fusión cultural de dos culturas. Si no te acuerdas, presta atención. Griega y asiática. A esa mezcla de culturas se le llama helenismo, ¿ya? Bien. O si tú quieres, puedes decirlo, un sincretismo de Occidente y Oriente. ¿Qué, profesor? ¿En Egipto hubo un periodo donde se mezcló la cultura egipcia y griega? Sí. A eso es el helenismo de Egipto, pues, muchachos, ¿ya? Es decir, si los griegos hubieran venido al Perú y nos hubieran impuesto su cultura, mezclado su cultura a la nuestra, el Perú también hubiera tenido un periodo helenístico, ¿ah? En Egipto sí lo tuvieron. ¿Cuándo se inicia su periodo helenístico? Se inicia con el gobierno de Ptolomeo. ¿Se acuerdan o no? Ptolomeo macedónico griego, pues gobierna desde Alejandría, a su muerte Ptolomeo II. ¿Cuándo se termina? Con la última sucesora de los macedónicos gobernando Egipto. ¿Quién es? Cleopatra. Que su gobierno se termina tras la batalla de Accio Actium. ¿Cuál será la clave? La E, muchachos, ya la E. 40. La B, correcto. Yo escucho a la segunda respuesta y si es correcta, ya pasamos, ya. 41. Voy a escuchar a dos estudiantes su respuesta. 41. Correcto, la A. 42. 42. ¿Mm? La beso, correcto, ¿ya? 43. En Egipto nacen dos ciencias matemáticas, la geometría y la aritmética, muchachos, ¿ya? Geometría y aritmética. ¿Para qué se emplearon estos conocimientos matemáticos? La geometría, ¿para qué? Claro, su arquitectura precisa. La aritmética, ¿para qué? Para el cálculo. Por ejemplo, el comercio, para la agricultura. ¿Hay o no hay claro?
La A, muchachos, ya la A. 44. Correcto, dedo. 45. La A, correcto. 46. Beso no es. La clave es la A. Por eso que el padre de la historia lo llama el don del Nilo. Dos regalos, agua y limo. 47. Otra preguntita bonita con imagen, muchachos. Esas preguntas te ayudan bastante a razonar. La imagen se llama así. Rendir cuenta ante Osiris. ¿Se acuerdan que antes le mostré esa imagen en el libro? ¿Se acuerdan o no? Esta es, ¿ya? Ese es el libro de los muertos, ¿ya? Bien. A ver. Número 1, romano. Claramente, ¿pertenece a la civilización egipcia? Sí. ¿O a la incaica? No, egipcia. 2. Escena del ejemplar libro de Gilgamesh. Falso. 3. Escena del libro de los muertos. Sí. 4. Las imágenes corresponden al periodo helenístico. ¿Por qué es falso? Al último. Y además, si pertenecería al periodo helenístico, tendría una imagen asociada a qué cultura? Griega, ¿cierto o no? Y acá vemos neta egipcia. Pues la 4 es falso, ¿ya? Clave. La E. 48. 48. ¿Qué dicen los demás? ¿48? Correcto, la dedo. Logró organizar la primera biblioteca. 49. Sobre Mesopotamia. A ver, 1. ¿Dividieron la circunferencia en 360 grados? Sí. 2. ¿Calcularon el ciclo de los eclipses? Sí, lunares. Pero acá no dicen ni lunares ni solares. Hay que dejarlo en pausa. Lunares sí conocen, ¿ya? 3. ¿Construyeron las pagodas? ¿Qué es una pagoda? ¿Qué es una pagoda? Préstame, préstame. Muchachos, una pagoda es esta, ¿ya? Es un templo budista, pero en la China, muchachos. ¿Vieron Karate Kid o no? Sí, esa es una pagoda, muchachos, ¿ya? Una pagoda, ¿ya? Bien. ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos, 4. ¿Practicaron el hinduismo y el budismo? Falso. ¿Cuál es la clave? La A. La siguiente, 50, es del siguiente tema ya, muchachos, ¿ya? Es del siguiente tema ya.